Gente que creció siendo rica. ¿Qué cosa pensaban que era normal hasta que se dieron cuenta que no lo es? Honestamente, fueron las cosas pequeñas. Yo sabía que teníamos mejores carros, una casa más grande, salíamos más de viaje, etc. Pero yo pensaba que todos tenían refrigeradores con puertas de madera, por ejemplo. La primera vez que vi un refrigerador de metal pensé que era raro. Y pensé que era mucho más raro que el refrigerador y el congelador estuvieran combinados. Pero luego me puse muy celoso porque podías poner imanes en él. También pensé que todos tenían en sus casas un sistema de aspiradora central en el que barrías la basura o polvo a un pequeño hoyo en el suelo y lo aspira. Nosotros tenemos de esos por toda la casa, en cada cuarto. Cosas como esas. Probablemente este sea un ejemplo raro, pero todos nuestros platos y cubiertos eran de cristalería fina y esas cosas. Y yo pensaba que todos se hacían así porque eran los únicos que teníamos. Luego, un día fui a comer a la casa de un amigo y comimos en unos platos coloridos de plástico con vasos que no combinaban. Yo solo podía pensar que eso era lo más raro del mundo y les pregunté por qué estábamos comiendo en platos de campamento. Yo no soy rico, pero tengo un tío que sí lo es. Una de mis tías que no es rica se estaba quejando de que su auto estaba fallando y mi primo que la estaba escuchando le dijo: bueno, ¿por qué no te deshaces de él y te compras uno nuevo? Este chico tenía unos 13 años en ese momento y no sabía lo que era no tener suficiente dinero. Él simplemente no podía entender por qué no podías ir a comprar un nuevo algo si tu viejo algo ya no funcionaba. Yo pensaba que todos iban a comer con el presidente de vez en cuando. Siempre pensé que el presidente iba a casas random a cenar hasta que me di cuenta que no cuando fui a una escuela regular. A mí me enseñaban en casa hasta que tuve 9 años. Y ningún niño me creía. Mi papá era embajador de Arabia Saudita. Siempre que viajábamos había guardaespaldas. Yo estaba entrenado en qué hacer si eso pasaba, teníamos seguro contra eso. Cuando salí con una chica de clase media y hablamos de eso, ella pensó que yo era paranoico. Recuerdo que mis padres una vez se sentaron a hablar conmigo para contarme que en mi clase había un chico que se estaba sintiendo inseguro porque su familia era la única que no tenía una cabaña en el lago o una casa en las montañas. Yo creo que el momento en que me di cuenta fue durante el 5º o 6º grado alrededor de la secundaria. Sentí que quería ir a algún lugar a hacer algo divertido, en vez de tener fiestas. Mis padres estaban muy emocionados con esto porque eso significaba que me llevaría a un compañero a un viaje con nosotros en vez de tener 15 chicos en nuestra casa. Yo decidí que quería ir a un festival, lo que significaba subirnos a un crucero y luego conducir a una ciudad canadiense y tener una comida muy elegante. La chica a la que escogí había sido mi amiga por muchos años y no tenía idea que su vida era muy diferente. Ella se volvió loca en el ferry. Es muy cool. Ella nunca había visto Canadá antes por lo que paramos y le tomamos una foto. Mis padres nos compraron un recuerdo y ella se lo dio a su mamá que nunca había salido de la ciudad. Mi mamá no la dejó pedir lo más barato del menú y yo nunca me había dado cuenta que los chicos pobres están entrenados a hacer eso. Yo pensé que solo pedías lo que quisieras. Ella era la primera de su familia en viajar más de 30 kilómetros lejos de su casa. Ahora ambos somos adultos y de vez en cuando nos vemos. Ella está casada con 4 hijos y todavía habla de la vez que viajamos a Canadá en un crucero. Si ella no lo mencionara tanto, yo ya lo habría olvidado. Soy clase media, pero fui a la escuela con un montón de gente rica. Lo más raro para ellos fue que yo no tuviera un seguro contra siniestros. Ellos pensaban que eso era tan normal como un seguro de autos o de casa. Para mí fue muy raro aprender que no todos tienen un ayudante en sus casas haciendo todo lo relacionado a la limpieza, comida, etc. Mi mamá solía llevarnos al mall y gastaba $500 en un día sin pensar mucho en eso. El presupuesto en general era un concepto extraño que no conocía hasta que acumulé deuda en mi tarjeta de crédito que no podía pagar de inmediato. Yo pasé mis primeros 20 siendo mayordomo de una familia de gente súper rica. Ellos tenían 2 niños a los que yo llevaba a la escuela en las mañanas. El mayor, de unos 7 años, estaba muy sorprendido de que yo no tuviera una casa en otra ciudad a la que pudiera ir en los días festivos o cuando me tomara un tiempo libre. Me siento mal de haber dicho esto cuando fui con un amigo en un viaje a las montañas en la casa de su hermano. Había un internet muy lento y la conexión se caía constantemente. Yo no tenía mi auto ya que iba con ellos. ¿Hay forma de que me presten un auto para ir a la ciudad y tener un poco de internet? Mi amigo: bueno, mi hermano usa el suyo todos los días y yo usaré el mío para ir a ese evento del que te hablé. Está bien, podría usar su auto extra. Silencio incómodo.
Mi amigo. Mi hermano solo tiene uno. Mientras crecía pensaba que los edificios de apartamentos eran solo para estudiantes. No sabía que familias enteras vivían ahí. Ir a esquiar todos los años. Viviendo en Alemania, donde los Alpes están a solo 2 horas conduciendo, pero aún así viajábamos a Canadá a esquiar. Yo estaba intentando enseñarle a mi amiga que ella era rica porque su familia tenía un equipo de sirvientas y choferes. En serio, un chofer para cada miembro de la familia. Ella decía que no era rica porque todos tenían sirvientas y choferes. Yo le pregunté, ¿tú crees que tus sirvientas y tus choferes tienen sirvientas y choferes? Fue ahí donde se dio cuenta que es rica. John Travolta contó una historia sobre su hija una vez. Tuvieron que viajar en vuelo comercial una vez y ella estaba sorprendida, incrédula y preguntó, «Papá, ¿quiénes son todas estas personas en nuestro avión?» Ella pensaba que todos tenían un 757. Nunca hablar sobre el precio de las cosas. Yo no tenía todo lo que quería mientras crecía, pero nunca escuché la frase, «Está muy caro». En la primaria estaba muy sorprendido cuando la mamá de mi amigo le dijo que no podían comprar algo porque estaba muy caro. En mi mente, hablar de problemas de dinero con los hijos era descortés y nunca me pasó por la cabeza que a veces eso es inevitable. Mi familia siempre ha sido muy pobre. Pero mi mamá siempre ha trabajado en una escuela privada y esa es la única razón por la que yo y mi hermano íbamos ahí. Los padres de todos eran abogados o doctores. Pero yo y mi hermano fuimos criados por una mamá soltera. Vivíamos en un tráiler a mitad de la nada por la renta más barata. No sabíamos si comeríamos al día siguiente. Un día, durante el almuerzo, los niños se dieron cuenta que todo lo que yo llevaba era un sándwich de mantequilla de maní y una bolsa de pretzels. Uno de ellos dijo, «Wow, no debes tener hambre». Yo solo tenía 6 años y directamente dije, «No tenemos más comida». Les tuve que explicar un par de veces antes de que lo entendieran. Uno de ellos tímidamente me preguntó si me gustaría tomar un poco de su comida. Esa naranja y esa bolsa de cheetos fue el comienzo de una amistad que al día de hoy ha durado 20 años. Yo pensaba, hasta el inicio de la prepa, que una botella de vino de $100 era barata. Las caras eran de miles de dólares. Al final del año, le ofrecimos una botella de vino a mi maestra que se estaba retirando y ella dijo, «No compren una botella de $100». Yo hice una broma sobre lo modesto que era y quedé como Mi hijo de 8 años llegó a casa el año pasado y me dijo que nadie en su escuela tenía un campo de tenis en sus casas. Él estaba muy sorprendido de que los niños jugaran en la calle y no en un campo de tenis. Yo crecí siendo muy pobre y cuando conocí a mi esposo, él venía de una familia de clase media alta donde todos tenían la universidad pagada y siempre compraban cosas nuevas. Mi esposo nunca había estado sin empleo y no entendía cómo alguien podía estar sin empleo. Yo le recuerdo todo el tiempo que cuando me conoció yo estaba desempleada y él dice, «Sí, pero estabas pasando por un mal momento, eso es todo». Sí, cariño, así es como funciona. Nosotros nunca llegamos a tener nuestro propio avión, pero la mayoría de nuestros amigos con los que vacacionábamos compartían el suyo con nosotros. Básicamente llegas al aeropuerto y te subes. Si alguna vez tomábamos un vuelo comercial, teníamos un pase directo para no hacer filas. Yo nunca podía entender por qué la gente se iba 2 horas antes al aeropuerto. Mi mamá nunca trabajó. Ella se quedaba en casa a criar a sus 4 hijos. Por eso me sorprendí mucho cuando aprendí que las mamás de otros niños sí trabajaban y no solo se quedaban en casa a cuidarlos y llevarlos a pasear. A mí nunca se me ocurrió que no era normal tener una casa completamente pagada y sin una hipoteca. Yo pensaba que las rentas era algo que solo la gente en sus 20 hacía. Yo pensaba que los doctores y abogados vivían en la parte pobre de la ciudad. Ya saben, esa con acceso controlado y campos de golf. Creo que no supe que no eran pobres hasta que entré a la universidad.